Buenas noches, los invito a mirar hoy en profundidad. Vamos a tener un debate por la reforma constitucional que ha tenido media sanción en el Senado de la provincia. Vamos a dialogar con el senador por el departamento Rosario del Frente Progresista, Juan Carlos Zabalza, y con Ricardo Spinozzi, que es el presidente del bloque de senadores justicialistas y representa al departamento General López. Pero bueno, antes de esto quería aprovechar esta columna, esta editorial, para mencionar un poco qué repercusión ha tenido la visita del expresidente Kirchner a la ciudad de Pérez, en realidad a Rosario, a la provincia de Santa Fe, que era esperada, algo así como si se tratara de una especie de mojón, de un antes y un después. Y me parece que Kirchner no logró producir un efecto multiplicador como algunos decían, más allá de que la mayoría de los intendentes peronistas estuvieron. Creo que al tiempo que desde el justicialismo santafesino se intentaba llegar a una especie de primer acuerdo, de primer borrador, para ir a una interna que no le despeje el camino al Frente Progresista, porque ustedes saben, si va por adentro el sector de Rossi, el kirchnerismo, por afuera el peronismo federal, en una elección general crecen las posibilidades del Frente Progresista. Entonces les decía, mientras se producían esos acercamientos, Kirchner vino y pegó un sablazo a Reutemann, a Obey, también al gobernador Wiener, y la cosa parece haber quedado en stand-by. Convencer a los convencidos, titulé yo mi columna del domingo en La Capital, me parece que fue eso. Y por otro lado, y no es casual que yo traiga esto aquí porque de alguna manera se ratifica que la cuestión nacional empieza a incidir en Santa Fe, va quedando más que clara una fórmula Alfonsín-Wiener, Wiener-Alfonsín. Me parece que por el lado del acuerdo cívico esto se va plasmando, al igual que una candidatura a gobernadora bonaerense de Margarita Stolbizer por ese mismo espacio. Falta resolver qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, donde Lilita Carrió, creo que muy desafortunadamente, criticó a Alfonsín por sacarse una foto con la presidenta de la Nación. Fíjense qué país anormal. Por un lado le estamos pidiendo a los Kirchner, a Cristina o a Néstor, que se abuenen, que consensúen, y cuando hay una foto, desde el mismo sector que se critica el estilo de hacer política de los Kirchner, el famoso espíritu confrontativo, cuando hay una foto, debería haber más fotos. Cristina debería sacarse más fotos con todos los opositores. Eso pasa en un país normal. Bueno, cuando eso sucede, se lo critica. Decía, me parece que por el lado del acuerdo cívico va quedando plasmado una idea de conformar un perfil, si se quiere, socialdemócrata, y el gran interrogante aquí es qué va a hacer Julio Cobos, con quién va a plantear esa interna. De a poco se van acomodando los perfiles, falta resolver quiénes serán los candidatos, y acá aparece en escena el tema Macri. Macri ha jugado a todo o nada. Si le sale bien, y teniendo en cuenta lo que pasa en el peronismo federal, donde no hay candidatos que logren mover el amperímetro, como dijo alguna vez Reutemann, bueno, las chances de Macri, si le sale bien esta jugada, va a ser claramente favorable para una candidatura presidencial. Es la gloria de voto, digamos, en términos para que todos los televidentes entiendan. Eso es lo que está pasando, me parece, con la política nacional, e insisto con esto, habrá que tener en cuenta que lo que suceda con la política nacional va a tener directa relación con lo que pase en la provincia de Santa Fe. La pausa, con nosotros el senador Juan Carlos Zabalza. Senador Zabalza, bienvenido al programa. Muchas gracias y buenas noches. Decía yo en la apertura, bueno, hay media sanción de la reforma
de la autonomía, Sí, sí. no de la reforma, de la autonomía municipal, que ha salido con el voto del justicialismo en la Cámara de Senadores y la oposición del Frente Progresista. ¿Por qué se oponen a una autonomía por ley? Primero déjeme reflexionar un poquito cómo ha cambiado Santa Fe y qué avance cualitativo que se está dando en Santa Fe. Porque el justicialismo en 24 años, teniendo mayoría de ambas cámaras, jamás logramos un tratamiento de un tema vinculado a la autonomía y ahora se ha logrado. Creo que es un salto cualitativo importante. ¿Por qué nosotros no votamos a favor de este proyecto? Por dos motivos. En primer lugar y fundamentalmente le diría porque queremos agotar el camino de una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe y porque necesitamos una autonomía plena que significa, de acuerdo a las pautas constitucionales, determinar cuáles son las potestades de cada uno de los estados, provincial y municipales, para que no haya ninguna duda en su aplicación. Eso es lo básico y vamos a insistir en ese camino de un tema de reforma constitucional en la provincia. Es un tema que está en el programa del Frente, es un tema que lo creemos absolutamente imprescindible en el marco de la realidad provincial para mejorar nuestra calidad institucional y seguir avanzando y afianzando conceptos que son básicos para la autonomía municipal, como el de la descentralización, la regionalización y obviamente la mayor participación ciudadana. Esa es la esencia sobre la cual nosotros planteamos nuestra posición y particularmente frente a este proyecto de los senadores justicialistas, nosotros creemos que es un proyecto totalmente acotado, tiene de base un déficit que es modificar la ley vigente de municipios, una ley al cual se modifica un artículo y quedan vigentes el resto de los artículos. Y después ahí establece una cantidad de diferencias. ¿Las más significativas cuáles serían? En que municipalidades de primera y de segunda categoría, que establece que esto es obligatorio para las municipalidades de primera categoría, o sea, Santa Fe y Rosario, obviamente no para las otras, y fundamentalmente todo el tema de lo que significa efectiva y concretamente la autonomía como potestades de los municipios para funcionar, que no están garantizadas por la existencia de una ley. Primero, porque una ley la modifica otra ley. Y segundo, porque objetivamente el proyecto en ese sentido es muy incompleto. Dirán desde el justicialismo, imagino va a estar después Spinozzi, bueno, nada mejor que hacerlo ahora y cuanto antes y tener una ley para no tener postergación en algo que se reclama desde todos los partidos. ¿Esto usted cómo lo visualiza? No, pero yo digo también, ¿por qué no debatir un tema como es el de la reforma constitucional? Porque creo que están aventados los fantasmas. Aquí no hay un tema de reelección dando vuelta, como ha existido en algunas otras circunstancias que se habló del tema de reforma constitucional y como siguen acostumbrándonos el resto de las provincias. Acá estamos planteando, Mauricio, una reforma, una constitución de 1962 frente a una reforma constitucional hecha en 1994 nacionalmente y que no ha tenido su correlato en nuestra provincia. ¿Y qué cuestiones serían las trascendentes, las que ustedes desde el socialismo aspiran a incorporar a una nueva constitución? Las básicas para que la sociedad... Las básicas son los derechos que están incorporados en la Constitución Nacional del 94. Se dice, está vigente la Constitución Nacional, usted sabe que no es lo mismo tener... Este es un Estado federal. El artículo 3º que establece que la religión del gobernador debe ser católica, apostólica y romana, creo que eso está totalmente fuera de contexto. A partir de ahí, modificaciones que tienen que ver con el funcionamiento del Poder Judicial, Consejo de la Magistratura con rango constitucional, Ministerio Público, que podemos tener algún debate si extrapoder o no extrapoder. Nosotros creemos que el nuevo sistema de justicia en la provincia, fundamentalmente penal, avanza a tener una fiscalía independiente y una defensa independiente. Creo que esto hay que consolidarlo. El tema de la descentralización y el tema de la regionalización en Santa Fe. El tema legislativo, que verdaderamente es donde tenemos diferencias a nivel del Frente Progresista, porque nosotros desde el socialismo éramos partidarios de un sistema unicameral
y el proyecto que vamos a enviar no va a replantear el sistema bicameral, porque no había consenso en el seno del Frente Progresista. Todo lo que significan los estadios de mayor participación ciudadana, consulta popular, referéndum, que creo que son... Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de las cuestiones son temas hablables para llegar a acuerdos, pero creo que sería una medida muy positiva para Santa Fe que pudiéramos avanzar verdaderamente en un consenso alrededor de la reforma de la reforma constitucional, donde obviamente estuviera incluido el tema de la autonomía municipal, los mandatos de las comisiones comunales, que nosotros queremos establecer que sea como mínimo de 4 años, claro. Y que creo que también hay consenso en eso. Porque, digamos, a lo mejor el rosarino no sabe que en las comunas hay elecciones cada 2 años, lo cual es dificilísimo para un presidente comunal poder gobernar. Que a veces estamos acostumbrados a presidentes comunales de muchos años, claro. Pero el que llega... Cuando se empezó a acomodar ya se le fueron los 2 años. Sí, o tiene que hacer política para la reelección. Esto es así. Juan Carlos, ¿cómo visualiza usted qué va a pasar en diputados? Porque hay media sanción de senadores con la autonomía. Si diputados la aprueba, queda convertida en ley, pero en senadores tiene mayoría el peronismo y en diputados tiene mayoría el Frente Progresista. Yo creo que este proyecto no va a transitar por diputados en el sentido favorable. Yo creo que los diputados del Frente Progresista vamos a insistir en el tema de reforma constitucional y en última instancia, si se discute un proyecto que involucre el tema de una ley, creo que va a ser mejorado sustancialmente, pero este proyecto así tal cual salió del Senado estoy seguro que no tiene ninguna posibilidad. Sacándolo del tema de reforma constitucional y entrando directamente a la cuestión política, aparecen en escena 3 candidatos a gobernador. Bonfatti, ungido por Wiener, Giustiniani, quien ha hecho una muy buena elección a senador, perdió por apenas 2 puntos con Reutemann, y Lifchitz. ¿A quién prefiere usted? Yo personalmente no prefiero a ninguno, porque parto de la base de la existencia de que, y se lo digo realmente, es un hecho nuevo en el seno del socialismo. Yo creo que no es un hecho negativo, todo lo contrario, que exista un partido que pueda ofrecer una gama de muy buenos candidatos. Yo creo que esto lo resolveremos en el marco del desarrollo de los hechos políticos y vamos a resolverlo buscando aquel integrante de nuestro partido que pueda tener mayores posibilidades de encabezar una lista del Frente Progresista. Y después lo veremos, obviamente, en el seno del Frente, como veremos con otros candidatos de otras estructuras políticas que integran el Frente, ¿no? ¿Está de acuerdo con que suena, más allá de que suena cada vez más, que parecen dadas las condiciones como para que Wiener integre una fórmula nacional con Alfonsín? Yo creo que nosotros vamos a tener una participación en el plano nacional. Mire, el socialismo se da una cosa bastante particular, Mauricio, particular por el peso específico en un distrito como el de Santa Fe, donde a través del Frente Progresista hemos triunfado en las elecciones, pero hoy hay una presencia del socialismo nacionalmente, le diría, mucho más importante que el propio número cuantitativo de lo que representa la estructura política del socialismo. Creo que hay una búsqueda de la sociedad, de un perfil diferente, de una forma de gobernar diferente, y creo que se ubica el socialismo como una parte progresista, seria, responsable, capaz de generar reglas de juego claras. Si es Cobos el candidato radical, cambia las circunstancias, ¿no? Yo creo que ese es un tema eminentemente que debe resolver el radicalismo. Nosotros lo que queremos es llevar a nivel nacional una idea de Frente Progresista como la de Santa Fe. Y si aquí surge se dan las circunstancias como para ir a una interna ¿usted prefiere ir a internas para definir el candidato a gobernador con el radicalismo, acordarlo? Nunca. ¿Qué es lo que quiere y qué cree que va a pasar? Nunca prefiero las internas. Aunque alguien me tilde de antidemocrático, no prefiero las internas, prefiero llegar a acuerdos.
porque a veces las elecciones internas, que se deberían ser una expresión democrática madura, no sé si porque nos falta madurez, pero se transforman en un campo de batallas que no ayuda a nadie y quedan heridos. Yo creo que es necesario arribar consensos. Creo que hay un hecho muy positivo, Mauricio, que es que el radicalismo ha normalizado su estructura partidaria en la provincia. Usted recuerda que en la elección última ellos estaban con una conducción partidaria que no era frentista. Yo creo que esto es muy importante. Es importante lo nuestro, es importante lo del ARI y es importante también la democracia progresista y otros núcleos sociales que conviven dentro del frente. Yo aspiro a que nosotros tengamos la madurez para encontrar una salida por consenso. Dijo el ministro Ciancio, la culpa de, por ejemplo, el corte de agua que hubo en Santa Fe es del PJ y encontramos bombas escondidas a cada paso que damos. ¿Usted coincide con eso? A ver, yo tengo una idea que 24 años de ineficiencias y de no haber abordado los problemas influye. Influye. Yo tengo para mí, por eso no quiero y ni tengo deseos de revolver pasados, pero creo que pasaron muchas cosas en esta provincia que no estuvieron bien. Y creo que hay muchas cosas que hoy no se pueden modificar a pesar de que existan elementos nuevos porque hay resistencias. Hoy estuvimos con el ministro Capielo en la inauguración en la reapertura de la sala de hemodiálisis del Hospital Centenario, que es una cosa impresionante. La verdad que creo que pasan cosas raras, han pasado cosas raras, y que algunas siguen pasando, y que es muy importante que actúe la justicia, porque ahí hay denuncias sobre algunas situaciones de mal manejo económico por algunos funcionarios, y yo creo que eso tiene que aclararse. ¿A dónde refiere usted? Especialmente en el Centenario, Hospital Nacional de Centenario. Hay elementos presentados a la justicia por parte del Ministerio. Entonces yo digo, esas cosas debemos cerrarlas, porque me parece que nos ayudan a entendernos. Porque creo que si coincidimos en que el Centenario es demasiado importante para ser parte de la estructura de la salud pública en Santa Fe, debemos trabajar todos en el mismo sentido. ¿Y cómo se ubica usted, a diferencia de lo que dicen algunos funcionarios, de los que dicen, bueno, el socialismo desde que asumió lo único que hizo fue aumentar impuestos? Yo creo que no es verdad. Yo creo que la provincia hoy no es la misma que hace 2 años atrás. Hoy hay un plano de avance en la descentralización, de participación ciudadana, de avance. Mire, Mauricio, usted toma las inversiones en salud, no tienen precedentes en la historia de la provincia de Santa Fe. Estamos con 8 hospitales nuevos, algunos muchachos dicen están las maquetas se empezaron a ver. Dice daña la maquetocracia. Sí, se van a seguir viendo, no tenga ninguna duda porque las inversiones están. Lo mismo que las inversiones en escuela, las modificaciones que hay en el bienestar docente, en lo que significa la estructura educativa de la provincia. Yo creo que hay cambios muy profundos que se están gestando y que la gente los va a percibir. Yo creo que, porque, digo, nosotros cargamos también algunas cosas que no estaban previstas, Mauricio. Cargamos la crisis de la 125 con todo lo que afectó a la provincia de Santa Fe, cargamos la hipersequía, cargamos todo lo posterior de la crisis internacional y sin embargo acá está la provincia de pie. Acá está la provincia de pie, funcionando, han mejorado los números, han mejorado nacionalmente también los números, esperemos no desaprovechar una nueva oportunidad. Yo creo que el país va avanzando. Hoy estuve con una chica de un jardín de infantes, el incremento de matrícula en una zona alejada de la ciudad de Rosario. El jardín es la Vigil, después de la asignación universal por hijo. Entonces, yo digo, no podemos ser obtusos de negar las cosas que están bien hechas. Este era un proyecto legislativo que compartíamos desde el socialismo, desde la coalición cívica, se planteaba este tema. Lo hizo este gobierno. Bienvenido, avancemos, transparencia, que los planes sociales lleguen a la gente, porque la verdad, Mauricio, que debemos concertar un esfuerzo para luchar contra la miseria y la marginalidad, porque ese es el estigma que tenemos, no solamente como falta de cohesión social, sino fundamentalmente siempre de amenaza a la democracia.
Senador Zabalza ha sido muy amable en venir, tocamos todos los temas. Le agradezco profundamente. Estuvimos con el senador Juan Carlos Zabalza. Además, usted y yo sí, tenemos coincidencias más de profundas. hablar en lo deportivo, en lo futbolístico, rojo y negro. Después del corte viene el senador Ricardo Espinosi para hablar también de la reforma constitucional y de su candidatura, reforma constitucional no, autonomía municipal, y para hablar de su candidatura a gobernador. Espinosi, bienvenido al programa. Gracias, buenas noches. Bueno, estuvo Zabalza, lo habrá escuchado, va a rechazar el Frente Progresista en diputados la autonomía que tiene media sanción del Senado. Dice Zabalza, palabras más, palabras menos, que debe hacerse a través de una reforma constitucional que si no, no sirve. Bueno, es insólito. Habría que preguntarle a Zabalza entonces qué hacemos con el mensaje que envió el Poder Ejecutivo para, por ley, proclamar la autonomía municipal, o el propio presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Fe, Hugo Marcucci, que ha ingresado un proyecto de ley para dotar de autonomía a los municipios. Creo que en este tema queda evidenciado el doble discurso del socialismo, que lo utilizan frecuentemente en este y en otros temas. Han reclamado, y quienes viven en Rosario son testigos de los reclamos de los intendentes de Rosario por la autonomía municipal, las largas jornadas que se realizaron aquí de debate y de discusión, incluyendo especialistas del extranjero, y la verdad es que hoy que tienen la posibilidad de votar para tener autonomía municipal, rápidamente Rosario y Santa Fe, no solamente que no acompañan el proyecto, sino que votan en contra. La verdad es insólito y muy difícil que se lo puedan explicar a la sociedad. Después los detalles, si hay que modificar el texto, nosotros estamos abiertos a que ello ocurra. En realidad en la Cámara de Diputados podrá darse esa discusión, enriquecer con los otros proyectos que existen y que Rosario y Santa Fe tengan la posibilidad, a partir de un decreto de convocatoria de sus respectivos intendentes, rápidamente su propia carta orgánica. Se habló aquí de otros municipios y el reclamo de autonomía para todos los municipios está planteado en nuestra ley, solo que en el resto de las localidades lo deberán decidir los consejos deliberantes. No se repite la situación que se da en Rosario en el resto de las ciudades de la provincia, probablemente sí en Rafaela, en Reconquista, en Venado Tuerto, pero hay 50 municipios y en muchos de los cuales los intendentes no están convencidos de reclamar autonomía, por lo tanto lo dejamos como facultad de sus respectivos consejos deliberantes. Pero insisto, el socialismo ha perdido una gran oportunidad de darle ya, como un paso previo a la reforma de la Constitución, autonomía a las municipalidades de la provincia de Santa Fe, y está fuera de discusión que estos temas deberán incluirse en el futuro en una eventual reforma de la Constitución. Por lo tanto, no puede servir como un argumento para oponerse ahora. Yo les pregunto a todos lo mismo y a mí me cuesta entenderlo, y supongo que al televidente también. ¿En qué beneficia a un rosarino que tenga autonomía o no tenga? Pero digo en cosas concretas. Bueno, la verdad es que no le va a solucionar la vida de la noche a la mañana a ningún rosarino. Sí, delegando y descentralizando responsabilidades en los municipios, se habla de una mayor proximidad entre el que toma decisiones y el ciudadano común, y entre otras cosas la autonomía le permite a los propios rosarinos dictar su propia carta orgánica. Allá, en esa carta orgánica decidirán, más allá de que deben respetar la Constitución, por supuesto, de la provincia de Santa Fe, la fecha de las elecciones, la cantidad de concejales para representar a los vecinos de Rosario, la posibilidad de realizar acuerdos con el gobierno de la provincia para delegar funciones en seguridad, que no es un tema menor, en salud, en educación, digamos, acercar la responsabilidad en las decisiones al intendente en mayor escala que en la actualidad, que probablemente redunden en un beneficio a mediano y largo plazo, la sensación de que cada ciudad puede decidir sobre una mayor cantidad de temas que ahora. A ver, al decir que el radical Marcucci presenta un proyecto, ¿esto abre las chances de que diputados apruebe también la...? Bueno, ojalá que así sea, por lo menos que se dé un debate, una discusión donde la sociedad claramente escuche la posición de sus representantes. Esta mañana
o en las últimas horas escuché al intendente de Santa Fe evaluando como positivo este paso intermedio, por lo tanto seguramente Barletta, por lo tanto el radicalismo tendrá allí alguna posición distinta a la expresada en el Senado por el socialismo y el propio radicalismo. Nosotros tenemos expectativas de que se pueda aprovechar esta oportunidad y avanzar definitivamente en la autonomía municipal, insisto, de manera rápida para Rosario y Santa Fe, y luego que los consejos deliberantes del resto de las ciudades decidan los pasos a seguir. Decías días atrás que el peronismo y los medios de comunicación habían caído en la trampa de Wiener al hablar de la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque estuvimos 2 semanas hablando de la reforma de la Constitución, cuando el gobierno sabe claramente cuál es la posición del justicialismo, que cuando la reproducen voceros del gobierno lo hacen en forma distorsionada. Hay que recordarles a la gente que el justicialismo, por lo menos los gobiernos de Carlos Reutemann y Jorge Obey, presentaron propuestas de reforma de la Constitución. Es falso que durante un cuarto de siglo no se hizo nada al respecto. Y en ambas ocasiones fue el socialismo y o el radicalismo quienes no acompañaron las posibilidades de reformar la Constitución, teniendo en cuenta que es un tema que en ningún otro necesita o demanda de un alto nivel de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Acá no se puede especular que uno va a ganar u otro va a perder. Acá hay que llegar a un mínimo nivel de consenso para poder establecer qué temas se van a reformar y de qué manera, y avanzar en ese sentido. Yo lo que propongo es eso, crear un clima de confianza entre el gobierno y la oposición. También creo que es una oportunidad el año que viene que cada candidato exprese claramente a la sociedad sus deseos y su vocación de reformar la Constitución y en qué temas, y dejar abierto, expedito para el primer trimestre del 2012 la posibilidad de llamar a elecciones para convencionales constituyentes. Entonces no habrá especulaciones de ningún tipo, menos de tipo político partidarias. Todos los santafesinos tendrán en claro quiénes apoyan la reforma y quiénes no, y terminaremos de ese modo con el doble discurso. Ahora parece que el mundo no funciona si no se reforma la Constitución de Santa Fe. Mientras todos discutíamos este tema, había más de 100 establecimientos escolares de la ciudad de Rosario que comenzaban el segundo tramo del ciclo lectivo sin conexión de gas, con temperaturas bajo cero. Y de eso había que hablar, no de la reforma de la Constitución. De la inseguridad, que sigue batiendo récords de asesinatos y de hechos violentos en la provincia de Santa Fe. Sin embargo, se trató de instalar este tema para disimular otros. Peor aún, cuando el gobierno reconoció que había fondos para estufas, para calefactores, y sin embargo las estufas y los calefactores estarán para verano y no ahora que los chicos lo necesitan. ¿Hay una agenda de denuncias contra el gobierno de la provincia en la ciudad de Santa Fe que no llega a Rosario? Bueno, yo le pido mucha atención a los santafesinos, a los ciudadanos de la provincia de Santa Fe y también a los medios de comunicación, sin hacer valoraciones. Hay temas que están siendo investigados, donde el gobierno retasea información y donde la oposición debe avanzar, le guste o no al gobierno, en esclarecer estos hechos para tranquilidad de la sociedad. El primer tema tuvo que ver con el sobreprecio que pagó el gobierno en la vestimenta de la policía, un tema que quedó en la nebulosa. Un segundo tema tiene que ver con la adjudicación directa de la autopista entre Rosario y Santa Fe. Hace 15 años se concesionó esa autopista. Hace 15 años se sabía qué día iba a vencer la concesión de la autopista. Sin embargo, no se llamó a licitación. Sin embargo, pasó de 1,80 a 3 pesos con 50 2 o 3 semanas antes de terminar la concesión, y ahora se ha adjudicado en forma directa. El ministro todavía no ha explicado de qué se trata esta urgencia o esta emergencia. Luego hay una denuncia penal vinculada con el servicio 911, el servicio de emergencia de la provincia, donde parece que la persona encargada de adjudicar la licitación ha sido un ejecutivo importante de la empresa beneficiaria. Entonces, me parece que ahí hay todo un tema que ya está también en la justicia. Entonces, me parece que además de cierta ineficiencia que hemos venido denunciando en cuanto a la falta de ejecución de los presupuestos,
como lo que ocurre, y vos mencionabas el tema del caño roto en Santa Fe. Estamos en el por terminar el 7º mes del año y se ha ejecutado solo el 30% del presupuesto de la empresa de aguas santafesinas. Ciancio dice la culpa es del peronismo. Claro, bueno, pero si todo lo que ocurre va a ser culpa del justicialismo, este gobierno no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en nada, pero por el contrario, la gente está esperando que se haga cargo de cada una de estas cuestiones y que le den una respuesta a cada uno de estos problemas. Si no, todo va a ser echarle la culpa al peronismo. Me parece que el peronismo ya pagó con un resultado adverso, me parece que las enormes expectativas que se habían generado no se verifican en hechos concretos, en una mejor calidad de vida para los santafesinos, y por eso también nosotros notamos que la gente comienza a posar nuevamente su mirada sobre el peronismo, y el peronismo tiene aquí que darse un gran trabajo de estrategia y de organización para mostrar o presentar a sus mejores hombres y mujeres y una buena propuesta de cara a las elecciones del 2011. De la candidatura a gobernador, de la interna peronista, de la visita de Kirchner, hablamos con Spinozzi tras el corte. Vino Kirchner a Pérez, a la provincia, y mientras me da la sensación que había un intento de acercar posiciones en Santa Fe con el kirchnerismo para ir a una interna con Rossi y demás, Kirchner castigó duro a Reutemann y Obey. ¿Complicó la negociación la presencia de Kirchner? La verdad es que el acto de Kirchner y fundamentalmente sus declaraciones no ayudan en nada a ninguna estrategia para que el justicialismo pueda recuperar el gobierno, más allá de que Kirchner tiene todo el derecho de reunir a sus seguidores en esta provincia y en cualquier otra en su carácter de presidente del justicialismo. De todas maneras, nosotros entendemos que el propio régimen electoral que tiene la provincia de Santa Fe permite a las distintas corrientes de un partido, e incluso en la experiencia de Santa Fe, al frente que se ha constituido con el resto de los partidos políticos, ir a una elección donde no solamente los afiliados, sino el resto de la sociedad opina y dirime las candidaturas que van a participar finalmente. Así que nosotros seguimos conversando las distintas corrientes que integramos el justicialismo, de manera de intentar evitar que las decisiones de Buenos Aires no afecten a Santa Fe. Probablemente los intereses sean distintos de un dirigente nacional a uno provincial. Para nosotros la prioridad es recuperar el gobierno de la provincia de Santa Fe, ya no solo por un interés partidario, sino que interpretamos que los santafesinos se han desilusionado después de las enormes expectativas despertadas por el socialismo, y cuyos resultados, como bien decía recién, no son los que la gente esperaba. Así que nosotros trabajamos en ese sentido, fundamentalmente esperar que cada sector vaya decantando sus mejores hombres y mujeres, y la posibilidad entonces el año próximo de participar en una elección primaria, todos en representación del justicialismo. Seguramente tendremos diferencias que quedarán evidenciadas en la campaña, pero también tenemos coincidencias que para mí son suficientes cuando uno piensa en un gobierno provincial. Por ahí determinadas cuestiones ideológicas no afectan las decisiones que se tienen que tomar cuando uno está al frente de una provincia. Y también estoy convencido que son más las diferencias que tienen los partidos que integran el Frente Progresista y sin embargo coexisten, que las que tenemos nosotros en nuestras distintas líneas internas. Dijo Rossi aquí hace una semana, si Reutemann no es candidato, que no es candidato presidencial, la inmensa mayoría del reutemismo se pasa a las filas K. No, no comparto esa afirmación. Nosotros estamos convencidos que tenemos un rol importante, no solamente en la política provincial, sino que los peronistas federales de la provincia de Santa Fe tenemos que asumir la responsabilidad de hacer un aporte importante al proyecto del peronismo federal a nivel nacional, y en ese sentido estamos trabajando. Estamos recorriendo además la provincia para tratar de detectar exactamente qué está esperando el electorado santafesino de cara al 2011. Si nuevas caras, si una renovación, por lo menos en los partidos tradicionales, o si por el contrario desea que los mismos candidatos que tuvimos en otras elecciones repitan sus candidaturas.
En el caso del justicialismo ya lo han sido Obeid, lo ha sido Rossi, lo ha sido Bielsa. Bueno, ellos están también, o han demostrado, manifestado vocación de ser candidatos. También hemos demostrado esa misma vocación quienes todavía no nos hemos presentado, digamos, ante el gran público santafesino. Y lo que queremos dejar claramente de manifiesto es que tenemos vocación de servicio. Y si el electorado santafesino lo que está reclamando son caras nuevas, oxigenación en los partidos y nuevas propuestas, estamos dispuestos a ofrecérselos. Así que en ese sentido vamos a trabajar y sobre fin de año seguramente tomaremos una decisión, el grupo de trabajo en el que participo, y si las expectativas de la gente coinciden con lo que nosotros podemos ofrecer, voy a ser el año que viene candidato a gobernador por el justicialismo. Desde lo personal, desde el terreno político, claramente sos el que más alineado está acá en Reutemann, porque fuiste funcionario en un rol clave, porque sos el senador suplente de Reutemann en el Congreso Nacional. Pero ¿cómo es llevar adelante una candidatura sin Reutemann, que ya no solo no es candidato, sino que está en Palm Beach? Bueno, la verdad es que nosotros hemos manifestado que independientemente a la decisión de Reutemann, vamos a hacer nuestro trabajo. Digamos que ser candidato de Reutemann es fácil, y ojalá oportunamente, entrado el año próximo, Reutemann tome una decisión de acuerdo a nuestras expectativas y sea candidato a presidente de la Nación, lo cual simplificaría hacia adentro todos los alineamientos. Pero nosotros estamos preparados para hacer o llevar adelante una candidatura, aún con una decisión negativa de Carlos Alberto Reutemann, porque sentimos que esa es nuestra responsabilidad, sentimos que pertenecemos a una generación que debe producir aquel recambio generacional, aquel trasvasamiento del que hablaba el general Perón, y no podemos seguir mirando al costado o colgándonos de los pantalones de Reutemann. Si está Reutemann, mucho mejor, porque va a ser más sencillo el trabajo. Pero si no está Reutemann, nosotros vamos a llevar adelante también nuestra propuesta a lo largo y a lo ancho de la provincia, y si es aceptada, estaremos allí aceptando ese enorme desafío. Como candidato a gobernador, ¿cuál es no digo tu proyecto, porque es algo demasiado abarcativo, pero cuáles son las ideas principales para Rosario y cuál es la referencia política en términos de nombre y apellido? Bueno, la verdad es que es muy prematuro hablar todavía de alineamiento, sí. Tengo una especial predilección por el trabajo que realiza Diego Giuliano en la ciudad de Rosario. Me parece que ya ha dejado de ser una revelación para transformarse en un dirigente que puede mostrar resultados. Las propuestas de Diego en campaña han tenido una actualidad que desde aquel momento hasta ahora siguen siendo discusiones centrales de la política rosarina. El trabajo que ha desplegado en los distintos sectores de la sociedad rosarina, me refiero a sectores sociales y también a sectores geográficos en los distintos barrios de la ciudad, verdaderamente son sorprendentes. Así que estamos hablando con Diego en vistas a este proyecto, que por supuesto le gustaría contarlo entre sus filas. Así que vamos a ver qué resultados tenemos en ese sentido. Y respecto de las políticas fundamentales, me parece que lo que hay que hacer es simplificar la política y las propuestas. Llegó la hora de que le digamos a la gente de frente qué cosas se pueden hacer y en qué tiempo y cuáles no. Y también decirle a la gente cuáles son las concesiones que estamos dispuestos a realizar. Me parece que, por ejemplo, en el tema de la inseguridad, quien resulte ganador deberá presentar su proyecto al resto de las fuerzas políticas para que las demás puedan enriquecerlo y sellar un compromiso de que pase lo que pase, la vamos a llevar entre todos adelante. Una vez consensuadas, las vamos a llevar adelante con los recursos que se necesiten votar en la legislatura. Son temas en los que no se puede intentar sacar rédito partidario, porque se muere gente, porque ya salir a la tardecita en Rosario Santa Fe es toda una odisea. Entonces, en definitiva, con este tema de la inseguridad como ejemplo, fijar políticas de Estado. Temas en donde nos podamos poner de acuerdo y le toque a quien le toque gobernar, por lo menos que la gente sepa hacia dónde vamos.
Y después una deuda que tiene pendiente la provincia de Santa Fe, que no es fácil de resolver, como por ejemplo planteó el socialismo, que durante tantos años no se pudieron resolver y ellos venían a resolverlas inmediatamente y no ha ocurrido. El tema de, no es el caso de Rosario, pero gran parte de la provincia de Santa Fe no tiene agua potable. Llevar adelante la obra de los grandes acueductos, dotar de infraestructura en cuanto a los gasoductos que todavía faltan en la extensión provincial y poder actualizar nuestra red vial. Rosario y la zona de Rosario reciben el 70% de la producción granaria de la República Argentina. Es imposible que alguien pueda entender cómo llegan esos recursos a nuestros puertos por la ruta 34, por la ruta 33, por las rutas que hace 50 o 60 años se diseñaron para otro modelo de Argentina. Así que, fundamentalmente, ponernos de acuerdo en temas básicos, terminar con las provocaciones y las desacreditaciones y las descalificaciones, dejar de decirle a la gente que en 2 años hizo más que en 25, porque todo el mundo se da cuenta que esto no es así, que no es real. Sincerarnos y simplificar la política. La política significa, una vez que se accede al gobierno, que los santafesinos vivan mejor, mejorar la calidad de vida de los santafesinos. Y eso significa también tomar prioridades. Serán los niños, serán los ancianos, serán los sectores más rezagados, será la producción. Bueno, es lo que hay que explicarle claramente a la gente, sellar acuerdos, firmar compromisos y después cumplirlos. Para terminar, quería preguntarte, ¿qué significa la foto de Reutemann más allá de lo que decíamos, a lo mejor en tono de broma? ¿Es una señal de decir, bueno, acá estoy? Porque, a ver, solamente un ingenuo puede pensar que esas fotos no fueron pactadas previamente. Bueno, yo soy uno de esos ingenuos. A mí me parece que cuando los dirigentes nacionales realizan movimientos, hay una cantidad de gente importante que se encarga de seguir esos movimientos y de producir este tipo de acontecimientos. Incluyo en algún momento a Francisco de Narváez con algún episodio, incluyo a Macri con otro episodio, incluyo a quienes se presentan como candidatos con posibilidades. Con Reutemann se da una situación muy especial. Cuando está presente, lo critican. Cuando está ausente, también lo critican. Y cuando se va a descansar, con todo el derecho que tiene un legislador en pleno receso legislativo, a no sé cuántos miles de kilómetros, también aparece en la tapa de los diarios. La verdad es muy llamativo y seguramente tenga que ver con ese aura que tiene Reutemann, que haga lo que haga, es noticia central de los diarios de la República Argentina. ¿Vos esperás una noticia política importante a fin de año respecto a Reutemann? Sí, yo creo que Reutemann tiene una manera muy particular de manejar sus tiempos. Ya estoy escuchando a muchos dirigentes que hablan de la inteligencia de Reutemann por demorar la decisión que a mi criterio aún no ha tomado. Así que me parece que si las elecciones son el 14 de agosto, una figura convocante como lo es Reutemann, que rápidamente podría alinear a todos los referentes del peronismo federal, 60, 90 días antes del 14 de agosto, me parece tiempo más que suficiente para plantearle a los argentinos el rumbo a seguir en una probable candidatura de Reutemann acompañado por el peronismo federal. Qué dilema, porque si Reutemann dice sí, soy candidato, tenés que reemplazarlo en el Senado Nacional. Sí, yo creo que la decisión de Reutemann simplificaría mucho hacia adentro de la provincia y todos estamos dispuestos a estar en el lugar que más útil resultemos. Escuché a muchos dirigentes de fuste de la provincia de Santa Fe decir eso, les creo, y en mi caso particular, como dije antes de que me siento con vocación de servicio por si los santafesinos reclaman un recambio en la política, obviamente que también voy a estar dispuesto a ocupar el lugar en donde más útil le pueda resultar al proyecto de Reutemann 2011. Ricardo Espinosi, gracias por haber venido. Reutemann le dicen Tito. Cuanto menos hablan, más mide. Es verdad, bueno. Afortunado él, nosotros tenemos que hacer un desgaste tremendo hablando para ver si podemos concitar la atención de alguien. Gracias por haber venido. A vos. El último corte, pequeñísimas conclusiones y se va el programa. Bueno, a ver, me parece que de Zabalza y Espinosi respecto a la autonomía,
se puede desprender que la cercanía de las elecciones ha convertido esto en una cuestión político-electoral. Ha dado media sanción el Senado, donde hay mayoría justicialista, pasa a la Cámara de Diputados y todo parecería indicar que se va a rechazar porque allí hay una mayoría del Frente Progresista. Pero atentos, que un diputado radical presentó su propio proyecto para sacar la autonomía por ley, lo que decía Spinozzi del tema Barletta. A medida que pasen las semanas y los meses, Barletta va a intentar meter una cuña propia adentro de la política santafesina, la que no siempre va a ir de acuerdo a lo que digan los socialistas. Porque lo ha dicho también Zabalza, el final del camino nos muestra a una situación aún sin resolver. ¿Qué van a hacer socialistas y radicales? ¿Van a acordar que el candidato a gobernador sea un socialista? ¿Van a acordar que sea un radical? ¿O van a ir a internas? Y cuidado, en un proceso de internas, como también dijo el senador por el departamento Rosario, quedan heridas y a priori no hay ningún resultado cantado. Bueno, son cuestiones, yo se las nombro porque ingresamos en meses estrictamente políticos. Y por el lado de Spinozzi está dándole vía libre a su candidatura. No es fácil para Spinozzi porque es un hombre que pertenece al reutemismo puro y Reutemann está lejos, está como decía, en Palm Beach, como vieron en las fotos. Por lo demás, lo hemos comentado, la visita de Kirchner pasó, han ido numerosos intendentes, pero para hacer mero acto de presencia. Esos son las bondades, la seducción de la caja. Se nos terminó el programa. Volvemos en 7 días en profundidad. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá.